porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la pluralidad de muchas personas reunidos bajo un mismo propósito, servindo al mismo Señor, caminando hacia el mismo camino. Esto nos demuestra la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, versículo 46, que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También en Hechos 4:32 nos dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Mira cómo nos revela una y otra vez la unidad de la iglesia de los apóstoles. Olá, mi nombre es David Nadoni y sea bienvenido a mi canal. Ese canal que es mío, pero puede ser un poco tuyo. Para esto es solo suscribirse en el canal y activar la campanita de las notificaciones. Antes de tratar de nuestro tema, quiero saludar a un suscrito de nuestro canal, el hermano Maverick Torres, que siempre está presente en todos nuestros videos, comentando y compartiendo. Él que vive en Nueva York. Que Dios te bendiga grandemente tu vida, mi hermano querido. Ahora, sin más preámbulos, vamos para el tema de hoy, que es: ¿puedo ser iglesia sin el cuerpo de Cristo? Bueno, para empezar necesitamos hacer la siguiente pregunta: ¿qué es la iglesia? Se denomina iglesia el conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. Es de resaltar que el término iglesia en un principio se usaba para referirse a la asamblea de ciudadanos para tratar de asuntos políticos, costumbre esta que fue instaurada por el filósofo Solón en el año 594 a.C. en Arenas, Grecia. El término eclesia significa una asamblea o congregación separada. El mismo término aparece 3 veces relacionado a una congregación o asamblea que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, como es el caso de Hechos capítulo 7, versículo 38, que fue traducida como congregación, y Hechos 19:39, que ha sido traducido como asamblea. En ambos casos no está relacionado con la iglesia de Cristo, pero en otras 112 veces que aparece la palabra eclesia está relacionado con la iglesia de Cristo. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la iglesia? ¿Puedo ser iglesia sin el cuerpo de Cristo? ¿O el congregarse hace parte de mi comunión con Cristo? Primero, la palabra de Dios nos revela cuando ha sido revelada el misterio de la iglesia. Eso sucedió en el momento que Pedro tuvo la revelación de la divinidad de Cristo y él mismo recibió una respuesta categórica, que Jesús le dijo en Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con base en la hermenéutica entendemos que Jesús se ha referido de la pequeñez de Pedro, en griego que es Petros, que significa pequeña piedra, y sobre la solidez que habrá en la edificación, porque será edificada en la roca, que en griego es Petra, gran roca. O sea, Pedro es una pequeña piedra, pero será edificado sobre Cristo, la gran roca, revelando así el fundamento de la iglesia, Jesucristo. Como ele mesmo hizo una referencia a Salmos de 118:22, cuando predicaba a los fariseos en Mateos 21. ¿Nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y el Señor ha hecho eso, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de ello. El reino de Dios fue quitado de los judíos y ha dado a nosotros la iglesia del Señor, conforme San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿En qué consiste entonces la iglesia de Cristo? ¿Soy iglesia o somos iglesia? Para entender qué es la iglesia es necesario leer el capítulo 2 de Efesios, el versículo 19 al 22, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal pedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo edificio bien coordinado va creciendo para ser templos entre en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Espírito. En ese texto analizamos tres características importantes para la iglesia. Primero, somos miembros de la familia de Dios, confirmando lo que hemos dicho en San Juan 1:12. Segundo, tenemos la piedra del ángulo que es Jesucristo, que se complementa lo que ha sido dicho al apóstolo Pedro. E por último, nos enseña que sendo edificados sobre esse fundamento, vamos crescendo para ser templo santo del Senhor. E é impressionante como culmina o versículo 22 dizendo, em que vosotros também sois juntamente edificados para a morada de Deus em el Espírito, lo que muestra la pluralidad de ese edificio, porque la iglesia de Cristo no se trata de mí nomás, se trata de nosotros. Jesús orando en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que el mundo crea que tú me enviaste. También en la oración del Padre Nuestro, el Señor enseña la pluralidad del Evangelio, porque la oración comienza con Padre Nuestro e não com mi Padre. Aún Jesús habla sobre pan nuestro, sobre nuestros deudores, sobre nosotros perdonamos, assim como também nuestras deudas. La oración siempre está en el plural y nunca en el singular, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la pluralidad de muchas personas reunidos bajo un mismo propósito, servindo al mismo Señor, caminando hacia el mismo camino. Esto nos demuestra la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, versículo 46, que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También en Hechos 4:32 nos dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Mira cómo nos revela una y otra vez la unidad de la iglesia de los apóstoles. Y esta unidad era posible porque el colegio apostólico entendió la prioridad de la iglesia, que es un cuerpo en Cristo y que tenía una singularidad de propósito, pero con pluralidad de personas. Había entendido que no se trataba solo de los 12 apóstoles, pero se trataba del cuerpo del Señor Jesucristo. Y aprendemos sobre qué o quién soy yo en el cuerpo de Jesús, conforme nos enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 2 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos o griegos, siendo esclavo o libre, y todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Y aún dice en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces somos iglesia en el cuerpo de Cristo, pero soy solamente un miembro del cuerpo de manera aislada. Y un miembro que sale del cuerpo, o sea, la iglesia, esto no puede sobrevivir. Si por ventura vengo a tener un accidente y pierdo mi dedo derecho, lastimosamente dentro de algunas horas entrará en un estado de putrefacción y no podrá resistir. La misma cosa es una persona que no permanece en comunión con el cuerpo de Cristo y quiera desviar, no sobrevivirá. Hoy en día está en moda las personas optarem por apartarse de la iglesia porque creen que puede ser independiente, autosustentable espiritualmente, diciendo que no necesita de la organización llamada iglesia y se autojustifica diciendo, yo soy iglesia de Cristo. Mas será mesmo que soy iglesia solo? Mirando bíblicamente entendemos que nosotros somos miembros del cuerpo, como ya hemos aprendido, así como templo del Espíritu Santo conforme 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Mas ya fue resaltado que somos templo del Señor, pero solo podemos ser morada de Dios en la pluralidad del cuerpo de Cristo. Jesús mismo dijo en el libro de San Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Son dos cosas que aparecen en ese versículo. Primero, el que permanece en mí, o sea, el cuerpo de Cristo. Segundo, yo en él, o sea, el Espíritu Santo en la persona.
Y solo podemos permanecer en Cristo mediante la comunión con el cuerpo. Él mismo dijo en Juan 6:56, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Y cómo bebemos del cuerpo? ¿Y cómo comemos del cuerpo y cómo bebemos de la sangre? Únicamente estando en comunión con la iglesia de Cristo. De esta manera entendemos que es necesario congregar para permanecer en comunión con el cuerpo de Cristo. Esto vemos en la iglesia primitiva, así como el desarrollo de todo el Nuevo Testamento. E aún en el tiempo de los apóstoles, había personas que vivían en este engaño de intentar ser iglesia sin la necesidad del cuerpo. No es en vano que dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque en la reunión de los santos hay culto de adoración a Dios. Uno ayuda al otro como un solo cuerpo en Cristo y persevera en el camino del Señor con honra y glorias a su nombre. En 1 Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces seamos luz para el mundo, estando en comunión con el cuerpo de Cristo, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Esta es la palabra de Dios para tu vida. Y de esta manera nos despedimos. Y te espero por acá en el próximo video. Dios bendiga grandemente tu vida en el nombre poderoso de Jesús.